de las distintas condiciones de ánimo, las cuales se proyectan a través de las actitudes de cada uno de nosotros, y que eso tiene que ver con nuestra personalidad. Ahora, ¿por qué Tomás se presenta como una persona de doble personalidad? Y les dije que íbamos a seleccionar de esos que él eligió. Empecé hablándoles que la palabra nos señala en Marcos capítulo 3, versículo 13, que él llamó así a los que él quiso. O sea, todos ellos fueron los que él eligió, pero todos tenían diversas personalidades, pero con todos ellos él quiso trabajar y trabajó. Lo que quiere decir que nosotros, en nuestras funciones como pastores o como líderes en cualquier actividad que tengamos, nosotros tenemos que manejar las situaciones y pedirle a Dios la iluminación para poder trabajar con los distintos temperamentos y caracteres que nosotros tenemos en nuestras congregaciones. Y no estamos para rechazar, tampoco podemos hacer como los escribas que tenían un molde y que todo el mundo tenía que acomodarse a ese molde. No es acomodar a todo el mundo en un solo molde, sino utilizar eso y canalizarlo, porque Jesús no rechazó a Pedro cuando era tan impulsivo, tan dinámico. No, él lo canalizó, lo trabajó y le dio la forma para poder utilizar toda aquella fuerza y energía en dirección a la obra de nuestro Dios. Entonces, en Juan capítulo 11, versículo 15, nosotros encontramos por qué Tomás se presenta con doble personalidad. Entonces nos está hablando ahí de Lázaro, que había muerto. O sea, cuando Lázaro murió, a él se le dio la noticia antes que estaba enfermo gravemente. Pero fíjense que Jesús a veces aplaza el tiempo y deja pasar ciertas cosas. No es el tiempo que nosotros esperamos y deseamos que Él intervenga cuando estamos pidiéndole y clamándole a Él, en un apuro, en una prueba, en una enfermedad, en un proceso por el cual estamos pasando, que queremos urgentemente. Ahora te pido que me visites, que me atiendas, que me respondas en esto. No es así, no es cuando tú y yo querramos, es cuando Él quiere. Y eso lo demuestra en Juan capítulo 11, el versículo 15, donde dijo Jesús: y me alegro por vosotros de no haber estado allí. O sea, antes de Lázaro morir. Me alegro por ustedes. Y fíjense lo que sigue diciendo: para que creáis. Todo era un proceso de demora para ampliar, desarrollar la fe en ellos. Jesús quería que ellos pudieran adelantarse en la fe. Por eso es que les dije que Tomás tenía una incapacidad de captar la misión de Dios que iba más allá de la muerte. Entonces dice: mas vamos a Él. O sea, nosotros vamos ahora a Él. Jesús quería adelantarles en la fe. O sea, nosotros tenemos que salir de la parte de atrás, salir de la cola y adelantarnos en las cosas de Dios, seguir el paso, las huellas que Él va trazando para crecimiento y fortaleza de nuestra vida espiritual. Ahí mismo encontramos el capítulo 11, el verso 16 de Juan, que nos dice: dijo Tomás, fíjese que ante lo que Jesús le había dicho, era necesario que yo me detuviera, que no llegara antes que Él muriera. Era necesario que Él muriera para entonces yo ir allá. O sea, Jesús quería, y lo que quería era que Él captara la misión que iba más allá de la muerte. O sea, ¿cuál era el plan de Dios en nosotros y de Cristo en cada uno de nosotros? Entonces le dijo a Tomás en el versículo 16 de ese mismo capítulo 11 de Juan, dice: dijo Tomás a sus discípulos, le dice Tomás, le responde a Jesús: vamos también nosotros para que muramos con Él. Entonces ahora él dice: no, ya se pasó el tiempo, ¿para qué voy a ir yo ahora? Ya Él se murió, pero ¿para qué vamos a ir? Es que vamos a morir también con Él. O sea, él no entendía lo que era la misión de Jesús más allá de la muerte. Nunca la pudo captar. Entonces nos dice que Tomás era como un estorbo a la fe de la obra de Dios, a la fe de la obra de Jesús.
Tomás era un estorbo, o sea que no permitía que llegara Jesús a realizar sus propósitos. Lo que nosotros vemos en todo esto es como cuando yo les hablo de un profeta. ¿Qué es un profeta? Uno que está en pro de la fe. Uno que va a alimentar la fe de cada uno de nosotros. No es un quita fe. No es un profeta, no es uno que viene para quitarnos la fe y para sembrar la duda. Entonces, aquí nosotros encontramos en Juan 14, miren Juan 14, el versículo 4 y 5. Y sabéis a dónde voy, le dice Jesús. ¿Por qué? Porque Tomás siembra dudas. Y Tomás le dice, pero vamos también nosotros para que unamos con él. Y le dijo, no, espérate un momento. Le dice Jesús en el capítulo 14 de Juan, el verso 4 y 5. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús les confronta. Cuando él le dice, no sabemos a dónde vas. O sea, como tú nos dices que te sigamos a ti, como tú nos estás diciendo que voy a donde yo voy y sabéis el camino y sabéis a dónde yo voy, pues nosotros no sabemos. En otras palabras, Tomás le dijo, yo no sé nada, no sé de dónde viene ni hacia dónde va. Qué maravilloso que nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Sabemos que venimos del polvo de la tierra, pero sabemos que vamos al reino celestial porque el Espíritu de Dios está en nosotros, irá a la presencia de nuestro Dios. Pero aquí nosotros encontramos en Juan 14, el verso 6, que Jesús le aclara y Jesús le dice, ante la misión de Jesús, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, tranquilo, le está diciendo, yo soy. O sea, qué hermoso que ese yo soy es el que nos está llamando a nosotros y nos está invitando. Y nos dice, soy camino, soy la única vereda, la única senda que puede llevarnos a la felicidad, al gozo y a la comunión. Y soy la verdad en medio de tanta ignorancia, en medio de tanta negatividad, en medio de tanta falsedad y engaño. Pues yo soy la verdad, aquí está la verdad, mi palabra es la verdad y yo tengo la verdad. Entonces encontramos en Juan 20, que es donde leímos, que nos está diciendo de los versos 19 al 20, Juan 20, el verso 19 al 18 al 20, vamos a leer 18 y 19. Y dice, entonces María Magdalena, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Entonces vino el aviso de parte de María Magdalena. Y fíjese el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ese mismo día que llegó el aviso, que llegó la anunciación, que ella declara que había visto al Señor, María Magdalena dijo, vi al Señor. Qué bueno que tú y yo le hemos visto. Bendito el nombre del Señor en nuestro espíritu y en nuestra esencia. Pero fíjese lo que dice. El primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Fíjense que ellos se habían reunido por miedos de los judíos, por miedo de los mismos suyos, por miedo de su raza, por miedo de su herencia. Entonces vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Bendito el nombre maravilloso del Señor. O sea que llegó Él el primer día de la resurrección. O sea, yo digo que esto fue un culto glorioso. Por eso es tan importante que nosotros no nos ausentemos en los cultos de nuestras iglesias. Es importante estar en los cultos de la iglesia y no ausentarnos. Fíjese que en este culto Él llegó el primer día de la resurrección. El primer culto. Los discípulos estaban llenos de temor. Las puertas estaban cerradas con cerrojos. Bendito el nombre
nombre del Señor. Y Jesús apareció para eliminar las dudas, apareció para eliminar los temores. Y le estaba diciendo que no estaban todos allí. Le dije que no estaban todos. Fíjese que el verso 24 nos dice, pero Tomás, el verso 24 del capítulo 20 en el cual estamos ahora, nos dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que quiere decir doble, de doble personalidad, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Bendito el nombre del Señor. O sea, Tomás no estaba en el culto de resurrección. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ese es el problema cuando no estamos y nos ausentamos en los cultos de la iglesia. Les acabo de decir. Entonces, encontramos en el verso 19 que nos está diciendo que se reveló a sí mismo como el crucificado. O sea, Jesús, estando las puertas cerradas, estando todo cerrado y ellos enclaustrados y encerrados por miedo a los judíos, se aparece Jesús. No hubo que abrir la puerta, no hubo que pasar los cerrojos, quitar la cerradura, no. Jesús pasó la puerta, bendito el nombre del Señor, y se presenció en medio de ellos. Y cuando Jesús estaba allí, como dice el verso 19, en donde estaban reunidos por miedo a los judíos, entonces vino él y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Es lo más que estamos teniendo. Mire, tenemos un noticiario que es alarmante. Desde que empiezan las noticias, como que uno se alarma y se siente como en tensión y en preocupación, porque no se está dando la noticia de una manera leal y correcta, y se está dando una mala información y se está notificando mal a veces. Todo es por el sensacionalismo que se trata de conseguir a través de la noticia. Bendito el Dios, para hacer rating y cuantas otras cosas más. Pero aquí vemos que Jesús no era de ese espíritu. Jesús entró, se presenció ante ellos. Cuando pasó la puerta, le dijo, paz a vosotros. Jesús vino a traer la paz. Por eso es que la palabra nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces encontramos aquí que Jesús hizo un alto para transmitir la paz. En el verso 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, miren el verso, les mostró las manos y les mostró el costado. Bendita el nombre del Señor, porque aquellas manos habían sido horadadas y los pies habían sido horadados con clavo y aquel costado había sido lacerado con una espada, y él le mostró como una señal que yo soy el crucificado, ese que crucificaron en la cruz del Calvario y que derramó la sangre perfecta para redimirlos de todo pecado. Entonces dice que le mostró evidencias de resurrección, evidencias de victoria, evidencias de vida de nuestro Dios. Y dice, y los discípulos se regocijaron, pues claro, estaban en medio de un culto de resurrección en el cual ellos atemorizados estaban encerrados, pero en medio del temor se presencia Jesús y Jesús les da la paz, y no solo les da la paz, sino que les enseña las evidencias de que Él era el Cristo que se había señalado y que había venido para cumplir con lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho con relación a ese Mesías, como Isaías, que había sido quebrantado en dolores, desfigurado. Bendito el nombre del Señor, para luego mostrarnos su gloria y su resplandor. Me encanta ese verso 21 que nos dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Fíjese en el verso 19, número 1, les dice paz. Pero no conforme con eso, vuelve y le repite en el verso 21, paz
a vosotros. Esto fue después que Él se presenció. Luego que el culto se llenó de gloria al estar Cristo en medio de ellos. Porque qué bueno cuando en nuestro culto Jesús empieza, como dijo el himnólogo, Jesús está paseando por aquí. Qué bueno cuando Él empieza a pasearse y el poder de Dios y la estela de gloria empieza a impregnarnos de bendiciones. Irrumpimos en lágrimas y en expresiones de gozo y de alabanza porque nos sentimos visitados por Él. Fíjese el verso 21, por segunda vez pasa a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío a vosotros. En el verso 21 les dio la misión. El Padre me envió y yo los envío a ustedes. Ustedes son enviados por mí. Ahí está la misión, ahí está la revelación y el trato de Dios para con Él. En el verso 22 dice, y habiendo dicho esto, oye, un mensaje con pocas palabras. A veces se tratan de dar mensajes tan largos y se presentan tantos ejemplos y yo oigo tanta monotonía en los mensajes, en vez de llevar una esencia del mensaje para que nos cautive y nos haga estudiar y nos comprometa más con su palabra. Bendito el nombre del Señor. Y dice aquí, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí vino la visitación del Espíritu Santo en su vida. Hoy no puedo por el tiempo que me he propuesto de darles y de entregarles el mensaje, de darlo, pero más adelante lo daré. Cómo yo recibí esta experiencia del Espíritu Santo y qué hizo en mi vida. Pero aquí les estoy leyendo y dice que Él le dice en el verso 23, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Mire la autoridad que tú y yo tenemos. Bendito el nombre del Señor. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bendito el nombre del Señor. O sea, les ofreció victoria en medio de la misión. Tú y yo no estamos solos en la misión. Él es nuestro Dios y nos va a respaldar. Él va a estar con nosotros y no nos va a dejar solo en ninguna parte del mundo en la cual nosotros estemos. Ahora, ¿qué le aconteció a Tomás? Mire cómo dice el verso 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, les estaba diciendo desde el verso 19 que Jesús se hizo presente, pero no estaba Tomás. O sea, él no estuvo, Tomás estaba ausente en el culto de resurrección. Ese es el problema cuando faltamos a los cultos, que otros nos cuentan. Y entonces viene la incredulidad. ¿Será verdad lo que me está diciendo? ¿Será verdad lo que me contó? Ah, bueno, porque no estuviste y no pudiste verlo, no pudiste presenciarlo. Es importante estar en todos los cultos. Es importante nosotros, porque desde que entramos por la puerta de la casa de Dios, ahí entramos nosotros, que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo quiere morar en nosotros para darnos sus experiencias y adelantarnos en nuestra vida espiritual. Pero mire lo que dice, Tomás no estuvo presente. ¿Qué trajo esto? Mire lo que dice el verso 25. O sea, el problema de no estar en el culto de resurrección. Él supo de la reunión. Él supo que Jesús le había visitado. Supo que Jesús estaba allí, pero no creía en la resurrección de Cristo. Pues claro, porque como no estuvo presente, pues estaba la duda y estaba la incredulidad. Entonces, mire cómo nos dice, al no reunirse, no fortaleció su incredulidad. Porque esa incredulidad que él tenía, si él hubiera estado presente, hubiera sido fortalecida al ver a Jesús. Y al ver las manos, y al ver los pies, y al ver su costado, y al verlo como él entró y traspasó la puerta sin ser abierta, puerta que tenía cerrojos. Bendito el nombre del Señor, porque ya les dije que estaban encerrados por miedo a los judíos, a los mismos hijos suyos. Entonces él perdió la misión de Jesús, él perdió la misión de fe. Entonces, fuera de la comunión con el cuerpo de Cristo, nos faltará el gozo y la abundancia en nuestro corazón. Entonces, en el verso 25 dice que le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no vieres en sus manos la señal de los clavos, dice Tomás,
y metiere mi dedo. Es por eso que se le llama a Tomás el incrédulo, el que no creyó. Pero eso lo vamos a aclarar ahora. En el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo lo voy a creer. Bendito el nombre del Señor. O sea, era una negación totalmente enfática. Bendito el nombre del Señor por su rebeldía. Ahí estaba mostrando la rebeldía de incredulidad que él tenía. Era un corazón que estaba endurecido contra la verdad. O sea, que estaba haciendo resistencia a la verdad. Entonces nos dice que estaba dispuesto a caminar por vista. Y así caminan muchos por vista, pero no por fe. Pero Él nos ha llamado a caminar por fe y no por vista. Bendito el nombre del Señor. Entonces, fíjese cómo nos dice el verso 27. Que dice, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo. Pero vamos a ver el 26 primero. 8 días después, o sea, después de el verso 19, de la primera noche, de la noche de resurrección, cuando Él se presentó, transcurrieron 1, 2, 3, 4, 5, 8 días. Y esos 8 días, Tomás estaba allí en el culto, porque él dijo, si Él se presenta de nuevo y traspasa la puerta y se presenta a las manos, como me dicen ellos, pues yo voy a estar presente para ver si es real, si eso es real. Entonces, miren lo que dice el verso 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Estaban otra vez sus discípulos dentro. Lean conmigo todos el versículo 26 del capítulo 20. Mire cómo dice. Y dice, ¿y con ellos quién? Tomás. Entonces, en este culto, a los 8 días, después del primer culto que él no estuvo, entonces los demás cultos, dijo, es importante que yo esté, es importante que tú estés en los cultos del Señor, porque ahí hay revelación y hay vida abundante para nosotros. Y dice que llegó Jesús, estando al 8 día, al 8º día, dice que llegó Jesús estando las puertas cerradas de la misma manera que la primera, y no tengo que volver a repetir, la misma manera, se puso en medio de ellos, y ¿qué le dijo? Por tercera vez, paz a vosotros. Número 1, número 2, número 3. Creo que en esta hora que tú estás escuchándome, ahí donde tú te encuentras, a través de estos medios que me estás viendo o me puedes estar escuchando, el Señor te está diciendo paz a vosotros. O sea, te está diciendo, recibe la paz en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta incredulidad y rechazo a las cosas divinas y sagradas de Dios. Acércate y recibe la paz del Señor, que es la que va a traer la bonanza, que es la que va a traer el control y el dominio sobre todas las cosas, y te vas a sentir relajado, confortado y en paz y en tranquilidad. Pero entonces nos dice que Tomás le dice a él, Tomás salta en el verso 27, le dice, él dijo, este era el momento que yo esperaba, aquí está, llegó Jesús, ya me lo habían dicho. Entonces el verso 27, y ya estamos ahí marcando, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y fíjese cómo dice, y no seas incrédulo. O sea, las dos personalidades de incredulidad, que era él, que estaba negando a Jesús, que estaba negando la resurrección de Jesús, que se la negó a los demás discípulos y le dijo que yo no lo creo hasta que yo no lo vea. O sea, él negó la resurrección de Jesús. Él negó la vida de Jesús. Es peligroso eso, pero hay muchos que están negando a Jesús al no seguirles, al no rendirse a Él, al no decirle, aquí está mi vida, la rindo a ti para tu servicio y para obedecerte y para hacer lo que tú quieras conmigo. Entonces, le dice, no seas incrédulo. ¿Será que el Señor nos está diciendo a alguno de los que me está escuchando, deja la incredulidad, deja de dudar, deja de tener tan poca fe y aviva y alienta tu fe? Entonces le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces no deja la incredulidad y cámbiala por la fe. Bendito el nombre del Señor. Es fácil tener fe, es fácil tener fe para otras personas, pero a veces no tenemos fe para nosotros mismos.
Mire, una vez había un trapecista, era muy famoso porque tenía un arte y cruzaba las cuerdas y decía que sobre la cuerda se sentía más seguro que sobre el mismo nivel del piso. Y dice que iba cruzando la cuerda y la trazaba de un punto a otro punto y él caminaba sobre la cuerda y llegaba al otro lado. Entonces había una multitud abajo que estaba mirándolo. Y entonces él pasó de un lado a otro con una vara en las manos y la llevó hasta el otro lado y la cruzó. Pero antes dijo, ¿ustedes creen que yo puedo pasar esta vara de este punto a aquel otro punto? Y todo el mundo gritaba sí, pero una anciana estaba al frente y se paraba y decía, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Entonces él pasó la vara. De allá del otro punto pasó una carretilla. Y entonces cuando pasó la carretilla de un punto al otro, ya la llevaba para el otro punto y dijo, ahora la voy a devolver. ¿Creen ustedes que yo lo puedo hacer? Y aquella anciana se paró, yo lo creo y yo lo creo. Entonces él le dijo, bueno, ella como tiene tanto entusiasmo, háganla subir acá para yo sentarla en la carretilla y yo la voy a pasar al otro lado. ¿Usted cree que yo lo puedo hacer? Y la anciana desde abajo le dijo, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Porque es fácil tener fe para lo que otros pueden hacer, pero cuando estamos involucrados nosotros o comprometidos nosotros, ahí no actuamos en fe. Es fácil que otro ore por mí y que otros crea, y si recibimos el milagro, él tuvo fe, pero yo no tuve la fe suficiente para poder recibir el bien, el beneficio y el milagro en mi vida. Entonces aquí nosotros tenemos que el verso 28 nos dice, entonces Tomás respondió y dijo, llegó el momento de la fe. Había sido incrédulo, dice el verso 27, pero Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Cambia la incredulidad por la fe. Bendito el nombre del Señor. Entonces él lo hizo. Y fíjese lo que dice. Entonces Tomás gritó. Ese es el grito que yo puedo hacer a voz en cuello. Señor mío y Dios mío. Allí hay 3 palabras en una expresión y 3 palabras en la otra expresión. Es el número 6. Es el número del hombre. Bendito el nombre del Señor. Entonces eso venía de él. Y él dice, Señor mío y Dios mío. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno cuando nosotros podemos declarar con nuestro corazón que creemos, que realmente creemos en nuestro Dios. Fíjese que dice, Señor mío, Señor mío. Y luego, Dios mío. Bendito el nombre del Señor. Entonces estuvo en estas palabras la confesión. Allá había también, encontramos que dijo, Dios mío, y estaba hablando de una deidad grande y poderosa. Estaba clamando a nuestro Dios, viendo que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios. Y luego dice, Señor mío. Ahí está su autoridad, la soberanía. Él declaró, tú eres el que tiene toda la autoridad y todo el poder. Y ahí estaba señalándonos sometimiento de Tomás a la autoridad sublime de nuestro Dios. Ahí estaba hablándonos de una postración. Ahí estaba hablando de una persona que dice, en otras palabras, yo me rindo, tú me has vencido. Bendito el nombre del Señor. Señor mío y Dios mío. Entonces habla de su rendición, que era una rendición personal a él. Era un sometimiento total. Este es el momento en el cual Dios te está llamando a una entrega total, a un sometimiento total ante Él y ante su presencia. Sus palabras fueron pocas, bendito el nombre del Señor, pero fueron muy profundas. Te atreverías a decirle, Señor mío y Dios mío, en esta hora Él te va a escuchar. Entonces estas palabras provinieron de lo más profundo
profundo de su alma. Qué bueno cuando podemos declarar palabras, que no importa la cantidad de palabras, sino aunque sean pocas, pero que estemos declarando la victoria de nuestro Señor. Era una declaración de fe. Tomás estaba haciendo una declaración de fe. Tomás estaba haciendo una confesión de fe. Es la misma que Él está esperando de ti. Y mira cómo termina esto. El verso 29 para terminar. Mira cómo dice: Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Miren el verso 29. Óyelo conmigo. Si lo puedes ver mejor. El verso 29 del capítulo 20. ¿Qué dijo Jesús? Jesús le dijo: porque has visto, porque estuviste el octavo día de resurrección. En el culto de resurrección, Tomás, creíste porque viste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí en el versículo 29 estás tú. Estás tú, estamos todos. Yo estoy ahí, yo me siento ahí, porque la bienaventuranza la tengo. No necesito ver sus manos horadadas, su costado lacerado, para creer que Él es y que Él vive y que Él resucitó. No, lo declaro, Él vive, Jesús vive. Y entonces aquí somos bienaventurados, más bien, no bienaventurados, más bienaventurados tú y yo, que no hemos visto, pero podemos creer. Por eso le damos la gloria a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias te doy por esta palabra que nos has permitido entregar. Gracias por Jesucristo. Y en tu nombre declaramos todas estas cosas, y que esta tu palabra, sabemos, y yo lo declaro, no vuelve atrás vacía, sin hacer aquello para lo cual ha sido enviada. En el nombre maravilloso tuyo y para gloria tuya. Amén y amén. Dios les bendiga y un abrazo para todos. Betel nos une.